Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que ha generado un sinfín de especulaciones y debates entre los fans. Sí, estoy hablando de esa supuesta guerra de palabras que se dice que existe entre dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Hay realmente una disputa, o es todo producto de la imaginación de los medios y de nosotros, los fans? Acompáñenme en este viaje para desentrañar los misterios y analizar los hechos, o la falta de ellos, detrás de este intrigante supuesto conflicto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ya saben, ese botoncito rojo abajo, y activen la campanita para estar al día. Pues bien, empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y cada vez más a nivel internacional. Se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a la pareja principal, Candibit y Sanemeyn. Su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que de inmediato conquistó a millones de espectadores. Las redes sociales se inundaron de comentarios admirando su conexión, su complicidad, y muchísimos fans comenzaron a soñar con una relación en la vida real. Y para ser honestos, ¿quién no lo hizo? Eran la pareja perfecta, o al menos eso parecía desde fuera. Sin embargo, como suele suceder en el glamoroso pero a veces cruel mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Después del rotundo éxito de Erkenci, las carreras de ambos despegaron de manera meteórica. Can Yaman se convirtió en un fenómeno global, protagonizando producciones internacionales y firmando contratos millonarios. Demet Özdemir también ha seguido consolidando su carrera, con papeles importantes y un creciente reconocimiento internacional. Y fue precisamente con este auge de sus carreras individuales que comenzaron a circular los primeros rumores de distanciamiento, e incluso de una posible tensión entre ellos. Ahora, ¿de dónde surge esta guerra de palabras? Principalmente de interpretaciones de entrevistas, de declaraciones a veces ambiguas, y de la insaciable necesidad de los medios por encontrar un ángulo sensacionalista a cualquier historia. Se habla de comentarios sutiles, de gestos que podrían interpretarse como indirectas, y de la ausencia de interacciones públicas que antes eran más frecuentes. Por ejemplo, se ha mencionado que en alguna ocasión, Can Yaman hizo comentarios sobre el éxito de la serie que algunos interpretaron como si él se llevara todo el mérito, minimizando la contribución de otros, incluida Demet. Y por supuesto los fans, que a menudo se dividen en bandos cuando se trata de sus ídolos, comenzaron a tomar partido. Por otro lado, también ha habido momentos en los que Demet Özdemir ha hablado de su relación profesional con Can Yaman. A veces sus declaraciones han sonado un poco más distantes, o han enfatizado la importancia de su propio trabajo y desarrollo profesional, lo que algunos han interpretado como un intento de marcar distancia. Y es aquí donde la guerra de palabras toma fuerza. Porque un comentario neutro o una declaración honesta puede ser fácilmente tergiversado por la maquinaria mediática y amplificado por los seguidores más apasionados. Pensemos en esto desde otra perspectiva. Cuando dos actores tienen una química tan increíble en una serie, la expectativa del público de que esa conexión se traslade a la vida real es enorme. Y cuando esa conexión aparente se desvanece o se percibe como tal, la decepción puede llevar a la búsqueda de explicaciones, a menudo negativas. Los rumores de que la relación se enfrió, o que hubo desacuerdos profesionales, empiezan a circular y una vez que se siembran, es muy difícil erradicarlos. Hay quienes sugieren que la competencia inherente en la industria del entretenimiento podría haber jugado un papel. Ambos son jóvenes, ambiciosos, y están en la cima de sus carreras. Es posible que haya existido una rivalidad sana, o tal vez no tan sana, que haya generado cierta fricción. Can Yaman, con su enfoque en proyectos internacionales y una imagen más de galán, y Demet Özdemir, consolidando su estatus como una actriz versátil y talentosa, podrían haber tomado caminos ligeramente diferentes que, en lugar de acercarlos, los han ido separando profesionalmente. Y luego están las entrevistas. Ustedes saben cómo son las entrevistas. Se les pregunta a los actores sobre su coestrella, y tienen que responder. A veces lo hacen con calidez, otras con un profesionalismo un poco más distante.
Fue un placer trabajar con E. Ya puede ser interpretado como una falta de cariño, o hemos mantenido el contacto, puede ser visto como una forma de decir que casi no se hablan. Cada palabra, cada pausa, cada gesto, es analizado al microscopio. Un ejemplo que se ha mencionado mucho es cuando Kanyaman ha hablado de su éxito internacional. A veces se ha interpretado que él siente que fue el motor principal de la fama de la serie, y que Demet se benefició enormemente de su presencia. Esto ha dolido a muchos de sus seguidores, que ven a Demet como una actriz igualmente talentosa y fundamental para el éxito de Erkencikus. Por otro lado, Demet en algunas entrevistas ha sido muy enfática en el trabajo en equipo, en la importancia de todo el elenco y el equipo técnico, lo que podría ser visto como una respuesta sutil a quienes buscan destacar solo a un individuo. Sin embargo, es crucial recordar que lo que vemos en pantalla es ficción. La química de Khan y Demet como Khan y Sanem era deslumbrante, pero eso no significa que deban ser los mejores amigos en la vida real. Las amistades y más aún las relaciones románticas son complejas y personales. Y lo que sucede detrás de cámaras en sus vidas privadas es precisamente eso, privado. Otra teoría que circula es que la propia presión mediática y de los fans ha creado esta guerra de palabras. Cuando los medios no tienen noticias jugosas, tienden a inventarlas o a exagerarlas. Y los fans, ante la ausencia de noticias positivas sobre sus ídolos, a veces se aferran a las negativas porque les dan algo de qué hablar, de qué debatir. Es un ciclo vicioso. ¿Han dicho algo directamente el uno contra el otro? Hasta donde sabemos, no ha habido declaraciones públicas explosivas, acusaciones directas o insultos. La llamada guerra de palabras parece ser más una construcción a través de interpretaciones y especulaciones. Son las palabras no dichas, los gestos sutiles, las ausencias, lo que ha alimentado esta narrativa. Piensen en la cantidad de trabajo que ambos están haciendo. Kanyaman está inmerso en producciones internacionales, a menudo filmando en diferentes países. Demet Özdemir también tiene una agenda apretada. Es natural que sus caminos se hayan separado y que no tengan tanto tiempo para mantener un contacto estrecho como antes, cuando compartían tantas horas en el set. Además, es importante considerar que ambos son profesionales. Han trabajado juntos en un proyecto que fue un gran éxito para ambos. Es probable que mantengan un respeto mutuo por su trabajo y por la experiencia compartida. Las tensiones, si existen, son probablemente de naturaleza profesional o de la dinámica cambiante de sus vidas y carreras. Pero, ¿es realmente una guerra? Esa palabra implica un conflicto abierto, una hostilidad declarada. Y por lo que hemos visto, eso no es lo que está sucediendo. Lo que parece existir es más bien una distancia profesional, quizás un enfriamiento de la relación que alguna vez tuvieron como compañeros de trabajo y para algunos como posibles parejas. Y esta distancia ante los ojos del público y de los medios se ha transformado en una guerra de palabras. Es fácil caer en la tentación de creer todo lo que leemos en Internet, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas. Sin embargo, es fundamental mantener un sano escepticismo y recordar que la mayoría de estas historias se basan en rumores y especulaciones. A menos que veamos una declaración directa y contundente de Kanyaman o Demet Özdemir confirmando un conflicto, debemos tomar estas guerras de palabras con una pizca de sal. Podríamos decir que la mayor guerra de palabras la están librando los medios y los fans, interpretando y debatiendo cada pequeño detalle. Khan y Demet, por su parte, parecen estar enfocados en sus carreras, en sus propios proyectos y en seguir adelante. Y eso, en última instancia, es lo más saludable para ambos. El éxito que alcanzaron juntos en Erkencikus es un capítulo importante en sus carreras, y probablemente lo recordarán con cariño, independientemente de cómo sea su relación actual. Así que, ¿qué está pasando entre Kanyaman y Demet Özdemir? La respuesta más honesta es, probablemente nada tan dramático como los titulares sugieren. Lo que vemos es la evolución natural de dos personas cuyas vidas y carreras han tomado rumbos diferentes después de un proyecto exitoso. La guerra de palabras es, en gran medida, una construcción mediática y de fans, alimentada por la necesidad de drama y la nostalgia por la pareja que vimos en pantalla. En resumen, hemos explorado el origen de los rumores sobre la supuesta guerra de palabras entre Kanyaman y Demet Özdemir. Hemos analizado cómo las interpretaciones de sus declaraciones, la dinámica de la fama y la presión mediática han contribuido a esta narrativa. Y hemos llegado a la conclusión de que, si bien puede existir una distancia profesional, no hay evidencia sólida de un conflicto abierto.
La química en pantalla fue innegable, pero la vida real, y especialmente la vida en el ojo público, es mucho más compleja. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay realmente una guerra de palabras, o es todo especulación? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para la comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así apoyan nuestro trabajo y se aseguran de no perderse nada de lo que viene. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.